Yo tengo un pilón en mi casa también. Che, Marcelo. Sí, patrón. Mira, el abrazo del termo. Ah, le pedimos cuando termina la le pasó allí a... Puede ser, O puede si ser. querés A Héctor, a ver. cerrarlo. Puede ser que ese sea Héctor. Igual me dijo el Monte Facto ya cuánto había pasado. Cerrate. Sí. ¿Te lo dejo acá, querés? Sí, vamos con el... Tengo el coche por favor. Arriba yo que traiga. Ah, eso. Capaz que tiene. Sí, además Fruta de verde de cuestión. Cano, te voy atrás. Avanzado, gordo. Y no, Cano, atrás. No, no me mandó nada. El precio del partido en las fotos. Bueno, igual con roja directa seguro ahí. ahora lo cuento porque sé que no pasa nada. Bueno, pegado. Solo. Solo. Voy a ver esos llaveros, a ver. Aura no existe más, ¿no? ¿Qué es? Aura. No, era el de... ¿De quién era Aura? El de... Ah, el de Fran. Sí. Mira el escudo. Está bueno el llavero. Está boludo. muy bueno, sí. Che, buenísimo. ¿Pero qué hago? ¿Lo tiro? Me da cosa, boludo. Eso, mío. Creo que me voy a quedar. Avanzan los dos ahí. Bueno, fíjate, Lolo, salí acá. ¡Fecha! ¡Fecha! Fran no vino para vos. Ha sido bueno, ¿no? Bueno, creo que ya no insistió lo suficiente. ¿Qué va a jugar hoy? Este lo vamos hoy. Jota. Liverpool. Ya no me toca. Y pues ya agarré. Oh, La tarjeta roja Thompson. nueva. Roja directa, ¿es? ¿Qué va a jugar hoy? La Macía no existe más. Están re buenos ya. ¡Hey!
Liverpool fulete y Geo a la 14. Y acá ganó. ¡Nahuel! Propio. Yo por vos, Vicente. Seguimos. Listo, gano. Atrás mecha. Gano. Dale, Pedro. Vale, boludo. Pero seguían. ¿Eh? A los Mónaco ya, ¿no? Sí. Ya lo Ahora sí, dale. Y
Y a Portillo. Portillo, Portillo. Sí. También hay que escuchar la cláusula por los yoga. No está bueno lo que hace igual. ¿Por qué? Todo lo hacen. Arreglar con el club. Todo lo hacen, seguro. Está bueno, ¿eh? ¿Y Juanfer? ¿Viene? Sí, seguro que sí. ¿Cómo le gusta contar dinosaurios, eh? Sí, Juanfer. Creo que la última fue la... Ahora Cini venía bien de Europa, boludo. Allá estaba bien. Sí, sí, acá fue un desastre para lo que él venía jugando. era suplente, pero venía bien. Se suponía que era tan difícil. Que la última de Sanlo, boludo, que No. iban a vender el 20%, pero ya lo habían vendido. No, boludo, estaba encima, los dirigentes estaban contentos. Sí, vamos a vender el 20%. No, Fernández Mercado, jugador de la B de España. San Lorenzo lo vendió y se quedó con el 20%. Lo compró el City por 10 millones de dólares. A San Lorenzo le entran 20% por el jugador y 5% de los derechos federativos. 2,5 millones de dólares. San Lorenzo levanta todas las deudas y levanta las divisiones. Sí. Moretti lo vendió. Y no le avisó a nadie. Literalmente, Lo había vendido y nunca... Moretti, cuando hizo lo de que pasó, rifó a Auchi y Sosa, a Defensa y Justicia, que dijo no lo vendió, también le dio a, ¿cómo se llama? El de Defensa y Justicia, le dio, en ese paquete de $1,5 millones de dólares, con los dos jugadores, también está el 20% mercado. Pero no lo puso en ningún papel, no lo puso en ninguna firma, no le avisó a nadie de comisión directiva. Así que iban a... Entonces ahora los dirigentes dijeron, che, bueno, vamos a guardar $1,5 millones de dólares. No hay. Dice que solamente está la firma de él y del secretario. Y no comunicado en ningún balance, comunicado en... ¿Sabes cómo también fue para el saco? ¿Sabes qué? Como está el nene, tío. Está el nene ahí. Boludo, eso yo nunca lo escuché en mi vida. Aparte de querer vender un 20% que encima ya no lo tenés, onda, es algo... Aparte, yo me imagino a la gente de San Lorenzo diciendo, no, todavía es nuestro, todavía es nuestro, y nunca, ya no eran, ya no sé. Vamos 1 con 1. Allá, a la derecha. Es un gol de media. Cada día me sorprende más, boludo. Al final, algo que yo me quejaba era la camioneta descalza, boludo, al lado de todo esto. Ah, boludo, me pasaba la que te decía que tenía plata. ¿Cómo? Lo vendió él. No hay un recibo, no hay un comprobante, no hay nada de dónde fue la plata esa, nunca le avisó a nadie. Para mí lo que el chabón cayó es que dijo, bueno, él como el culo, no avisó a nadie. Listo, sabían todo. Yo millones, la razón de San Lorenzo. ¿Por qué sí? No, pero compró por 10 millones de dólares. Supongo que está jugando bien, porque yo me lo tengo como wow. Yo me acuerdo que San Lorenzo era bueno, pero era bueno, no sé, por ahí era bueno. Claro. Es muy parecido, de tipo jugar por izquierda, ¿viste? Sí, pero le perdió el rastro. No, totalmente. Estaba jugando en la de España, no sé. Es como el de River, ¿cómo se llama? Y hoy andaba preguntando, bueno, y ya sigue siendo nuestro, ahora anda a saber. No, hay que saber. Hay que hacer un conteo de todo ahí. Lo peor es que el jugador ni se enteró. Ni el jugador sabía, boludo. Durísimo. Ah, lo que pasó con Gaich. No es cuando lo vendieron. Ahora le hizo juicio, le ha hecho juicio a Lorenzo, ¿viste? Porque él dejó la plata que era para él de la transferencia, se la dejó a San Lorenzo para que haga no sé qué cosa en las inferiores. Una mierda. Apareció ahí como está el nene. Y le quiso hacer juicio de dirigente y le dijeron, no, le puede hacer juicio a San Lorenzo. Y Gaich, el representante, dijo, oye, pero ¿para qué le voy a hacer juicio a San Lorenzo? Porque se conoce todavía. Pará, Coco. ¡Solo! Un buen gesto. El chabón de... son todos millonarios, yo entiendo que de buena voluntad, guita que era de él, creo que era $1,5 millones. Acá puede ser 15 las transferencias.
Sí, no, el 15 esa transferencia, dijo, bueno, no, hacé no sé qué faltaba para la división inferior. No lo hicieron. Como hizo Barco con Independiente, ¿no le pasó lo mismo? Sí. Creo que sí, le dejó, yo creo que 7 millones de dólares para que arreglaran todo el predio y no habían hecho un carajo y me pasó y se lo Independiente, y juicio también. Es que al final le hace juicio al club que quisiste ayudar y sacamos más plata todavía de la que... Exactamente. Hoy me enteré, porque no lo podía creer. Si no es que más pareja. Bueno, mañana juega con Quilmes. Le faltan, creo que 6 titulares, 7 en el último partido. Bueno, cerca de fecha. Están Romaña y Hernández, los dos centrales, lesionados. ¿Eso de Romaña es verdad? ¿Lo tiene? Originales, decía. Pues ya lo quisieron cagar. Ya lo quisieron. Ya le tiro un sponsor. Le quisieron vender una réplica. Capaz que ni veces calza 50. Sí, fue a Destel Shop y no encontró. La pobreza es total. Bueno, Romaña y Gastorral están lesionados. No quiero ser malo, pero uno de los dos se va a vender. Los laterales sí también son los dos pibes, el Herrera y el Eliabay. No tenían ni Irala, no tomamos ni ahí. Y que Braida va a ser de TED un club de la tercera de España. ¿Cómo que lo mismo? El básquet le da fácil jugar, Un añito puede seguir jugando, pero tranquilo. y los pocos partidos que jugó marcó diferencia. Tranquilamente puede jugar Pero dice que tenía mucho de la familia. Está más afuera que... Sí, seguimos jugando un poco. Pidió un central, un enganche y un 5. Buena suerte. Tiene que ir a buscar el Nacional Ahora de tiene algo. que... Y va a jugar este Miri Domínguez, ¿cómo se llama? El viejo, que es horrible. Va a jugar de central, va a jugar de 5. Porque dice 7 que se me interrumpido. Igual que no tienen que levantar la emisión. Había ofrecido un palo a ¿Sabes qué puso Platense? un dirigente del lado de Moretti? Por lo que se vendió el pase de me había olvidado. Que era para pagar alguna cosa. No, porque dice que San Lorenzo, por la compra de Chimi Ávila, le debe al equipo de España 4 millones de dólares. Un montón. Entonces, hola. Entonces dice que ponele que no, nunca igual los iba a recibir. Esa es la excusa. ¿Cómo que 4 millones de dólares con el Chimi Ávila, boludo? Cada noticia es una por Igual. Voy. ¡Rápido, antes, dale! El juicio más grande de San Lorenzo hoy en día es el Torito Rodríguez. Me parece más triste. Igual el Torito Rodríguez hizo juicio a todo, Independiente también. Un niño iba a la escuela. Es el de Independiente, el de que jugó en Independiente. Independiente y Racing también. El Independiente por lo menos era bueno. Va, Tenés que hacer una lista con todo lo que le hicieron juicio a San Lorenzo. El Sapiati también, ¿no? sí, pero fíjate encima el sueldo que le puso el estatuto a Tinelli, boludo. Tiene esos sueldos Sí, se lo cogía, me parece. Sí, eso Se salían juntos, fueron al mundial juntos. Lo peor es que fueron al mundial después, competí yo entre jueces a San Lorenzo. Estaban así, boludo. No, es... Bueno, la verdad que, no sé, cada vez es peor, boludo. Bueno, hoy vi uno de ESPN, una mina, que decía, yo no entiendo, o sea, cada vez es peor, cuando pensás que no puede ser peor, siempre es lo mismo. Jugá.
¿Quién? Él hace mismo, o sea, Es raro que todavía... las empresas, no sé, que tiene que pagar sueldo hace 6 meses. Sí, está la misma. Igual Tinelli y Lamens, no sé, la están sacando barata, boludo. Sí, pero justamente la famosa auditoría que Moretti ganó diciendo que iba a hacer eso, era obvio, es una mierda. Ya van un año y Y que pico y encima, es medio que de... Moretti estuvo en la comisión de Sí, cosas. sí, porque la gente creía de que no, somos distintos, acabaron los Cuando kioscos. llega a hacerla bien la auditoría, boludo, Lo y primero que cae hizo fue también. poner una birrería de él en el buffet de un barra de no sé qué equipo de defensa y justicia. Lo que tiene que no puede hacerse loco Moretti y onda decir, bueno, hago auditoría para lo de Tinelli. Él también está. Acá él también está. Y alguna regla hicieron esta Europa. Sí, Si no, no tiene sentido. Y no tendría que estar a juicio. En Twitter estoy cagando de risa con lo de Racing. Cuando pone, hay uno que hace, se enojó River, compró la estatua de Merlo, ¿viste? Onda, y ponían bienvenido y ponía la foto de la estatua. Onda, igual Sala si se quiere ir, ¿no? ¿viste? Aparte no se está yendo libre, boludo, está poniendo una re plata. Eso del pacto de caballeros. Para mí igual me parece caro. Sí, es caro. Ahí. Pero eso lo del pacto de caballeros es más boludez. Cuando después vienen de Europa y ponen lo mismo por coso y no dicen nada, boludo. Eso es una boludez. Eso es cosa de Tapio, boludo. A la mierda todo. Hey. ¿Qué vamos a jugar? No, el martes pasado el entrenamiento al final qué bien. ¿Está bien? Se llevó la verdad. Nadie vino. Y por lo menos no hice nada ayer. Igual es normal que pueda pasar. Claro, cuando retomas ideas seguido, los primeros, para ir un poco de sitio. Y que venía de nada a entrenar 3 o 4 veces por semana. No hice nada. Ayer y hoy. Mañana voy al parque a la mañana. ¿Cómo va? A que le voy. Acá sobra uno, dale, Maxi. Yo porque estoy acalambrado. Yo le dije a mí si jugás a las 3. Quedate pegado con los muchachos en el Eso lo ven el viernes recién. Si falta gente te van a avisar y de todas maneras digo, terminé de jugar vos y ellos juegan. Quedate preparado. Mañana la gasolada, así que voy a comprar. Ok.
¿Eh? Ya está yendo natural. Estoy remeando, amigo, pero no quiero jugar. A mí me duele el tobillo a mí, pero mal. Y tengo moradito acá, no sé por qué, del lado de ahí. No, nada, si no jugué en la pelota hace 2 semanas. Me rescaté porque, viste, mi hijo cuando estaba en mi casa me dice, papi, correme, atrapame. Y lo corrí. Lo corro así a dar vuelta a la mesa, viste, y cuando frenaba me punteaba y me miro y tengo morado. Una patadita. Claro, vos, sí. Todo el día, boludo. Llega del jardín, papi, tengo una leche. Qué bueno, joya, se duerme. Recién antes de venir, se me a las 6. Voy a matar, estoy con miedo, amigo. ¿Me viste que ni hablo? ¿Me viste que estoy parqueado? Siempre hablo, ni a la noche, sí. Buenas, amigos. Lo cansado que estoy, yo creo que lo tengo en el pulmón. Sí, amigo. Voy a jugar el segundo olor todavía. Termina este partido y arrancan ustedes. ¿Vemos? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Tengo miedo, boludo. ¿Te sigue doliendo? Sí, hasta ayer me estaba matando. Tengo un parche. Un parche de lumbar. Y yo te daría un poquito, pruebo, a ver qué onda. El tema es ese. Si corro y me duele es una paja. Sí. Yo ya dije, si al correr ya me duele, no puedo jugar. No, está difícil. Ya pegarle fuerte supongo que no voy a poder. No, pegarle no. De hecho, yo un paso fuerte porque te molestes si no está bien entrando en calor. Por eso. Pero para mí lo fundamental es que no me molestes corriendo. Por eso digo unos protecitos antes. Sí, porque pase para atrás, para el costado voy a dar. Sí, tranquilo, sobrado. Sobrado. Quizás no voy a buscar pelota profunda o por arriba porque No vas a llegar y tengo por ahí te fuerza. pueda molestar. O sea, no vas a llegar por el dolor, no por otra cosa. No, por eso. Yo frenaría No me ahí. siento como un bloqueo, ¿viste? Sí. Yo frenaría. Tipo, o sea, me cuidaría de el partido sin garrón, pero... Sí, encima el mío jugó 11, tengo una filial, entonces imagínate. No. Pero no, igual no estoy anotado, o sea, no tenemos 5. No hay otros 5. Claro, ahora tenemos 5 y la única opción soy yo. Depende de otra, ya un campo ahí. Sí, viste, pero va a jugar Mara, va a jugar Jorge también. Qué grande George. Hoy se cumple. ¿Es un segundo George? Sí. Bueno, eso. Hoy se cumple el Jorquito. Y viene a jugar con nosotros. Qué grande George. Y en mi cumpleaños no vengo ni en pedo a jugar con 9 tipos que no conozco, ¿entendés? Yo Ni en tampoco pedo. vendría. ¿Eh? Yo tampoco vendría. Yo tampoco vendría. Lo banco igual, ¿eh? Lo banco a Lo muerte, banco, obvio. pero yo no vendría. Yo no vendría. Ni menos con este frío. Nah, Estoy hablando y me sale humo de la boca, boludo. No, Hay que joder. yo me iría. Yo ya estaría preparando lo que voy a hacer a la noche. Ahora, Y obvio, sí. Golazo. Se lo come el arquero, ¿no? Se lo come el arquero. Pero nada, voy a probar. Dale, amigo. Como te dije, tengo un parche. probá por las dudas. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Ale, querido. ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Bien. Arce, ¿todo bien, papá? Todo tranquilo. ¿Qué haces, querido? ¿Qué haces? ¿Será que veías Bien, negro. ¿Pelota para pelotear? ¿Me das alguna? Ahí sobra ¿Vamos al lado? Esta está buena. Thank you. Bueno, ahora me he hecho unos piques. Voy a ver qué onda.
ya tiene... ¡Solo! ¿Qué onda? Es la tercera ya. El se pinchó la pelota. ¿Con vos estamos el día que pegó ahí? Llegó allá. Ah, ahí va, ya me acuerdo. ¡Corre, corre! Cambiante el partido por el Quilmeño. ¿Qué? Qué cambiante el partido por Quilmeño. En el primer tiempo estaba peloteando. Ahora que empató. Estamos 3 bochas. En el bolso creo que hay una más. Ahí te paso. Así le voy a... Para mí, que empieza una muestra Quilmeño viene a ganar y Paja perder con el fondo, ¿no? O sea, Paja tiene que ganar sí o sí. Ella es responsable, Quilmeño había ganado 3-1 y LB12 ganó 2 unidades en ese grupo de Santino. Este no es el grupo de Creo, Murciélagos. No, soy un boludo, me fijé los resultados abajo de la próxima parte. O sea, de los últimos partidos me fijé. Así que Junto había goleado. Sí, el punto goleó
Activate la paja si te cierro la copa. Ahí entonces. No. George, ¿querés contra mí? A ver el fútbol de Liverpool. ¿No van a pasar? Igual si te la corregís, hasta 12 horas no pasa nada. Puedes tomarlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Sí, básicamente es lo mismo. Medio Bilardé, Ni 2, 3 que fueron. la única ventaja que tienen los jugadores es la vejez. Y 100 kilos más cada 2 jugadores. Por la que es todo eso de pienso que jugar todos bien en tiempo. Bueno, hay que adaptarse. Va a ser un equipo, va a ser el peor equipo ¿Qué juega hoy? Está re gordo el hijo de puta. Sí, ya lo veo de... me dijo, no quiero ir porque estoy muy gordo. Digo, vení igual. Si no, nunca vas a arrancar. ¿Sabes que estuvo un mes en Estados Unidos comiendo huevos? Él era el 10 de Liverpool delantero cuando estaba flaco y joven. Sí. Juega bien igual. Era muy habilidoso, estaba bien, pero bueno. Yo no quiero volver a competir en nuevo. Él piensa que viene de central, pero sabe que va a jugar de nuevo, me parece. Con la panza de tía tiene que ser 9, güey. Voy a ver ahora cómo está cuando llegue. Y yo por historias que subió en Estados Unidos, está ahí tocando el bombo, boludo, no sé lo que era, parecía... Es que igual, el único 9 tengo es Ari. Si entra a tirar a 15 de 9... El optimista de gol, boludo. Ahí llega. ¡La de Panti! ¡La de Panti! Toc. Frío, frío. No, El CB5 es el mejor lugar del mundo, por eso hizo una cancha encerrada en una reja. Siempre, se decimos por siempre. No, toda primera segunda fecha de Copa Mundial. Ahora pasa eso. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Para flecha, para! Si querés ya. Pará, no juegues. Estamos listados. La mía, si querés.
Nahue, Nequinho, Mati Moreira, supongo que es Santino Franco, Mara Fabro, Guillén Pato. No, Franco es el de... Fran Francisco. No, no está anotado. Bueno, pero... O capaz que confirmó y no lo notó ya, no sé. Está volcando, boludo. Se cargaron. ¡La espalda! ¡Churre la espalda! Arruinado, todo tranquilo. ¡Qué ¿Todo bien? fresco! Vos querés la miniatura, ¿no? Todo tranquilo. Todo frío. Le agarró la cámara. No, está mal. ¡Te va! No, menos. 7,5. Menos. Dale, los pidas, dale. Claro. Realmente mal. Luego terminaba ganando el Mundial de Club y no la Libertadores. ¿Qué? Y ahí vale. Para cosas puntuales.
Le da un gusto especial, ¿no? Tanto Europa ahí. Sí, buenísimo. ¡A correr estos 5 todos, dale! Eso más hacer un papel más digno. Como está haciendo Fluminense, ponele. Ya Fluminense no puede decir nada, queda fuera con el Chelsea en la próxima. ¿Qué? No le puede criticar nada. ¡50 boludo! ¡Ahí, 50 boludo! ¡Siga, güey! ¡Te llega! ¡Ojo, ojo, para adelante! 50 boludo. ¡La buena, buena! ¡Dale! ¡Buena! ¡Bravo! Tienen que salir acá. Sí, tiene un pie a pie. 2. El doble de aquí. Sabino y es la novia de Gini. La otra vez tenía un Gini y todo. Sí, eso me dijeron que iba a estar, pero no la había visto. Lo mató el de la bar. Ya me pagó. Como el Miser, Ah, sí, sí, está en el éxito. ¡Flecha, flecha! ¡Ey! Solo, llega ahora. Revisa a ver si capaz. Qué risa. Este le pasó a una amiga, me dice, che, ¿tenés lima? Digo, no, boludo, nunca me limo las uñas, a ver. Ay, sí, mirá. O sea, yo no sabía que tenía una lima, no sé cuándo le puse la lima a mi cartera. Parecía que dije que te lo había dicho como a principio del cuatrimestre, como para estoquearme, y me olvidé del segundo día. Parado. Pienso de ser, no sé,
Otra, che, me da una cabeza, no te digo profe, no, mira, ¿querés? Lo acomodé y quedó todo acomodado. Pasó normal y lo pasó negro. Y quedó bien. Yo creo de más, digo, vale. Es mi primer guión, ¿no? Estoy jugando. Claro, de todo. Pero a tu casa, ¿no? Tipo, en la jugar. No, yo me digo. Opas, está creciendo la suerte de Ale, se rompen en 15 minutos. Aló. ¿Qué pasa?